Queda que con Colón llega también un sistema económico diferente. Veamos cómo era el mundo cuando llegó Colón. Este es el mundo cuando llega Colón. ¿Dónde está España? Fíjense en la flecha negra. ¿Dónde está España? ¿Dónde está Inglaterra, que vino detrás de los españoles a robarnos hasta el día de hoy? No existían. Eran periféricos. Han sido siempre territorios periféricos, inexistentes en el mundo real. Pero nos decían que ellos, y nos dicen hoy, ellos son el mundo, ellos fueron el mundo. El mundo, en esa época, en ese contexto, en que Colón estaba llegando recién a América, el mundo pasaba por China e India, por el Océano Índico, por el Océano Pacífico, por el mundo árabe, la ruta de la seda, Jerusalén, Irak, eran lugares que comercializaban con China, India, Persia, Arabia. Ese era el mundo del progreso, del desarrollo, ese era el mundo de la sabiduría. Egipto, miles de años antes que todo lo que hoy conocemos con Europa, tenía filósofos, universidades, las letras, los números que utilizamos nosotros hoy, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de Europa? No, no vienen de Europa. Vienen de Egipto. Usamos números árabes, porque allí se desarrolló la ciencia, la tecnología, en este mundo que les estoy mostrando yo en este momento. Lo que conocemos como España e Inglaterra, que tampoco eran España ni tampoco eran Inglaterra, no existían. Cuando llegó Colón, no existían. Una gran mentira. Mentira para dominarnos con mucha inteligencia desde esa periferia que no era el mundo y mucho menos el universo. Y mucho menos el universo. Cuando nos dicen, vamos a estudiar universalmente, bueno, es estudiar el universo. Si vamos a estudiar el mundo, tenemos que empezar por acá, por donde el mundo empezó a desarrollarse, por donde la cultura empezó. La cultura empieza por acá, por esta placa que estamos viendo. Toda la cultura que empieza un proceso de transformación y expansión, todo el saber de la humanidad se extiende desde este mapa para Europa y no al revés. Y no al revés. El primer genocidio indígena no fue aquí en América. El primer genocidio indígena fue en Europa. Miren esta serie de Netflix, Bárbaros. Si ustedes tienen la plataforma de Netflix y entran a ver Bárbaros, van a ver cómo fue el genocidio indígena de Europa. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los indígenas de Europa. ¿Quiénes eran los no bárbaros? Los no bárbaros eran los romanos y la cristiandad. Cristiandad que vamos a entender en este curso como algo diferente a cristianismo. Cristiandad es una cosa, cristianismo es otra. Ya lo vamos a ir explicando. Ahora vieron que después apareció acá Sarmiento hablando, ¿no?, de civilización y barbarie. Bueno, viene de esta lucha en Europa. Civilización era Roma, convertida al cristianismo, y barbarie eran los pueblos originarios de Europa. La civilización
la conquista romana, que significaba una conquista política y religiosa sobre los pueblos que practicaban otras religiones, que tenían otra cultura, que tenían otra forma de organización muy diferente a la romana. Los romanos, el imperio romano, contra los bárbaros. Los bárbaros eran los indígenas, los pueblos originarios, autóctonos de Europa. El primer genocidio indígena por parte de los civilizados se da en Europa, antes que en América, porque todo esto sucedió antes que Cristóbal Colón llegase a nuestros territorios. Netflix tiene muchas series y es interesante ver las series, y les recomiendo ver Bárbaros, porque te muestra cómo los romanos aniquilaron a los pueblos llamados bárbaros, que eran indígenas. ¿Quiénes eran llamados bárbaros luego, muchos siglos después, aquí en nuestro continente? Los bárbaros eran nuestros pueblos originarios, los bárbaros eran aquellos gauchos que no aceptaban el patronato de colonial, eran los bárbaros. Las montoneras criollas era la barbarie, los otros la civilización. Ha sido trasplantado. Lo que pasó en Europa lo trasplantaron a nuestro continente. Pero esto no te enseñan. No te enseñan que en Europa había pueblos indígenas, que el imperio romano, cristiano, aniquiló, exterminó a todo aquel que fuera el otro, el diferente. ¿El diferente a quién? Al romano y cristiano. Todo aquel que no sea romano cristiano se eliminaba. Todo aquel pueblo diferente. ¿Qué quiere decir bárbaro? Bárbaro es el otro, el extranjero. ¿Extranjero de dónde? Extranjero de Roma en el caso de Europa. El otro diferente al romano. Ese era el bárbaro. Y aquí pasa lo mismo. ¿Quién era el otro? Y el que no era descendiente de europeos, el que no era un criollo, era el otro, era el bárbaro, era parte de la barbarie. Trasplantaron esa ideología, esa concepción del poder y la política y la religión de Europa a nuestro continente, y nosotros seguimos repitiendo lo que en los barcos vinieron a imponernos. Antes de ser España, porque acá hablamos que nos conquistaron los españoles, y no fueron los españoles los que vinieron con Colón. No fueron los españoles, repito, los que vinieron con Colón, y lo vamos a contar ahora. Bárbaros, como les decía, quiere decir extranjeros, distintos, los otros. Estas son las invasiones bárbaras. El mapa muestra las invasiones de los bárbaros en el Imperio Romano y los estados que le fueron sucediendo. Como ustedes ven, todo era bárbaro. Acá estaban los sajones, pueblo originario. Acá estaban los francos, pueblo originario. Lo que dicen que era España era el reino de los visigodos. También había visigodos aquí, los orientales y los occidentales. Esto fue mucho antes de Colón, pero estos eran los reinos que habían antes. Esto no nos enseñan en las escuelas, esto no nos muestran. Dije que la conquista
al comienzo era la destrucción de la demografía indígena y de sus instituciones políticas y de su cultura. Eso pasó acá, pero mucho antes pasó en Europa. Acá implantaron la cultura europea, dije, y nos colonizaron. Pero ¿cuál cultura europea? ¿La de los bárbaros, de los pueblos originarios de Europa? No. La que exterminó con los pueblos originarios e impuso una sola cultura, que es la cultura romana, la cultura de la cristiandad, que se impuso sobre las otras culturas. Y esa cultura de los vencedores en Europa es la que se traslada a nuestro continente hasta el día de hoy.